recibimos en esta cumbre virtual dirigida a maestros, docentes, profesores y educadores a una persona que me ha acompañado especialmente. Es uno de mis grandes maestros que nos va a ayudar a trabajar con nuestro maestro interno. Él es Lauro Alonso, es director de la Escuela de Psicogenealogía Evolutiva, que en este momento tiene su sede en Uruguay. Es un reconocido disertante e investigador de la conciencia y el desarrollo humano. Así que estoy muy emocionada por recibirlo y muy feliz de que haya aceptado participar de esta cumbre, y le doy la bienvenida. Buenas tardes, Lauro, gracias por acompañarnos y compartir tu sabiduría con nosotros. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bueno, es un placer, muchas gracias a ti por invitarme a colaborar y participar de este evento. Bueno, tú sabes que tenemos una amistad ya de un cierto tiempo y realmente es un honor, además de un placer para mí. Bueno, muchas gracias, Lauro. Quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo recibiste esta invitación para participar de esta cumbre que es tan especial, ¿no? Porque tú también sos docente y creo que estás muy interesado por el tema de la educación. Sí, la docencia para mí es como una herencia familiar. No soy el único en mi sistema, así que es algo que me toca muy de cerca. Y bueno, en realidad te voy a dar una respuesta quizá un poco inesperada, porque recuerdo hace ya unos años conversando contigo de la importancia de la calidad en la educación y de brindar una educación global y holística en el sentido de tomando al ser humano como un todo, con un enfoque adecuado, ético, y creo que desde esa charla, yo recuerdo tu intención de hacer este tipo de eventos, de transmitir este tipo de información, y de alguna manera, quizá muy sutil, pero ya es como que esa convocatoria estuvo, y bueno, no hace tanto tiempo la recibí concretamente, y fue una gran alegría ver cómo todo ese proyecto de tanto tiempo se cristalizaba de una forma tan bonita y tan fluida. Sí, la verdad que has tenido mucho que ver en todo esto. Has tenido mucho que ver por la manera como estás mostrando al mundo tu manera de mirar hacia adentro. Entonces eso es muy inspirador. Y bueno, me gustaría ahora que a través de una breve recorrida por tu trayectoria, nos contaras cómo fuiste profundizando o descubriendo la importancia de focalizar en el autodescubrimiento y qué tipo de actividades estás haciendo que son el hilo conductor de lo que es hoy la psicogenealogía evolutiva. Perfecto. Bueno, no puedo definir un momento en el cual me empezó a interesar el conocimiento de las personas, porque creo que a todos nos interesa en algún punto, dado que somos seres humanos gregarios, estamos siempre vinculándonos, siempre estamos comunicando. Entonces, lo humano, lo holístico, el autodescubrimiento, el desarrollo personal son intereses que todos tenemos más explícita o más sutilmente y enfocados en diferentes áreas, por supuesto. De muy joven, aunque yo tuve una formación más técnica, me dediqué mucho tiempo a la electrónica y a la informática, siempre me llamó mucho la atención las sincronicidades, los encuentros, las repeticiones de determinados patrones de experiencia humana, los vínculos, las dinámicas que acontecían en todo eso, y entonces empecé, como buen curioso, empecé a investigar y a buscar información y a preguntar aquí y allá, y fui transitando por diferentes caminos, de diferentes enfoques incluso, y escuelas más orientales, más occidentales, porque creo que el conocimiento está muy fragmentado a nivel de lo que es la humanidad. Tenemos como muchos enfoques, muchos puntos de vista que a la larga parecen confluir en una especie de totalidad. Y hace unos cuantos años encontré un interés especial en una ciencia o técnica que empezaba a darme respuestas respecto a lo que pasaba en cuanto a las transmisiones de información o herencias o creencias, estilos de vida y demás transgeneracionales, que es como tú bien dijiste, el punto final de esa sabiduría es lo que hoy se conoce como psicogenealogía.
y para mí esa técnica me dio finalmente la comprensión que buscaba respecto a un montón de aspectos de la realidad vincular humana, y Ujú. cautivó tanto mi interés, fue tan asertiva, fue tan positiva para mí en lo personal, en lo individual, que terminé dedicándome. Sí, qué bueno todo eso. Tú elegiste para hoy un título que me parece muy interesante, eh, Psicogenealogía evolutiva, cómo tus ancestros viven en ti. Exacto, sí. Entonces, si bien decías antes que todos tenemos como las mismas preguntas que son innatas al ser humano, bueno, creo que nos pasa a los docentes, a los maestros, y más en esta época que andamos un poco como correteando y a veces es como un poco difícil o no tenemos como mucho tiempo o no nos hacemos el tiempo para apreciar estas cosas, ¿no? Pero todos procedemos de una familia, a veces conocemos a algunos familiares, a veces no, todos llegamos al mundo dentro de una familia. Entonces, me gustaría que nos contaras de qué forma nosotros nos podemos relacionar con esa historia familiar. Perfecto. Hay un iceberg en nuestra realidad que nos divide lo que vemos de lo que no vemos. Y es interesante considerar, escuchando lo que comentabas, cómo muchas veces lo que no vemos o lo que no sabemos o los datos que no tenemos en la conciencia aún influyen desde lo inconsciente, condicionando nuestra vida o generando que ciertas decisiones o elecciones que creemos que son libres y que son conscientes estén teñidas en realidad o predeterminadas de alguna manera por todo ese bagaje que está compuesto por nuestro pasado familiar. Y pienso que en este tema es súper importante destacar que el hecho de que la información inconsciente permanezca en ese nivel es justamente lo que actúa como compuerta y hace que nosotros no podamos adueñarnos de esos comportamientos automáticos o de esas decisiones predefinidas o de esas tendencias que a veces en algún punto nos obstaculizan también o nos limitan también. Eh, Todo lo que hacemos consciente se vuelve herramienta y todo lo que es inconsciente es una especie de programación que nos dirige sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando hablamos de nuestra familia, que es nada menos que nuestro origen, tenemos que tener en cuenta que así como nosotros tenemos una historia y un pasado, y eso ha dejado huellas bonitas y agradables, y también ha dejado alguna marca de dolor o alguna marca de sinsabor o de desencuentro, esa información multiplicada por todos los miembros de nuestro sistema familiar llega a nosotros en parte de forma visible, en los diálogos familiares, en nuestra apariencia física, en las costumbres, las creencias que son conocidas por nosotros, y en parte empaquetada de una manera un poco más sutil a nivel genético, a nivel metagenético, como mandatos inconscientes, creencias limitantes, hábitos que nunca están puestos sobre la mesa a la luz de la conciencia, sino que están dados por correctos o dados por sentados, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día incluso para esta ciencia que compartimos, este saber de la psicogenealogía que compartimos, también sabemos que a nivel de epigenética, que es una rama muy moderna de la ciencia, una rama muy nueva, también se transmiten esos mandatos y sabemos, porque lo dice la epigenética, que las emociones influyen directamente en nuestra realidad, es decir, en lo que nosotros después procesamos como realidad, interpretamos y cómo actuamos y reaccionamos desde ahí. Así que sí será trascendente incorporar el conocimiento de lo acontecido en nuestra familia. Yo podría resumirlo en dos frases que son casi una pregunta. ¿Qué vivieron nuestros antepasados y cómo lo vivieron? Porque eso va a condicionar enormemente
la manera en la que nosotros vamos a vivir, interpretar e incluso transmitir la realidad. Y bueno, ahí entra en la educación una pieza fundamental, porque tanto sea el estilo en el que nosotros aprendimos, como el estilo en el que de pronto comunicamos, donde va a viajar además una impronta también a las generaciones presentes y, ¿por qué no, futuras? Claro, por eso es que es fundamental que es conocer toda esta información y poder apropiarnos de ella para poder liberarnos de alguna manera o sanarnos, ¿no? Y poder sanar también a las generaciones que vienen. Ahora que cuando estamos hablando de la epigenética, yo me quedaba pensando que también vamos a tener en esta cumbre especialistas en epigenética, personas que tienen formación científica, bióloga, que me hablaban de lo importante que es esta mirada desde lo macro y intercultural también, y interdisciplinar, ¿no? Entonces ahora cuando vos lo traías, me parecía súper interesante esto de que también la ciencia lo esté mirando de otra forma, y que nosotros que tenemos una formación muy basada en lo científico, bueno, nos demos cuenta que hay una información que ya está siendo compartida con otras formas de conocer la realidad, ¿no? Y lo que te quería preguntar ahora es, ¿de qué forma podemos comentarle a la gente que ha accedido a esta cumbre cómo accedemos a la información de nuestro árbol? Porque a veces no conocemos a nuestros familiares o tenemos pocos datos, entonces, ¿de qué forma podemos acceder a esa información? Perfecto. Bueno, teniendo en cuenta que el sistema familiar es un todo, nosotros somos un miembro, a mí me gusta hacer a veces la analogía respecto a los órganos, una analogía con los órganos de nuestro cuerpo. Yo no soy mi columna vertebral, no soy mi cerebro, no soy mi estómago, soy todo eso y aún más. Entonces, cada uno de nosotros es un órgano dentro del sistema familiar, todos son necesarios, todos son importantes, todos cumplen varias funciones y hacen a un todo colectivo fundamentalmente nutrido de las mejores cualidades de cada miembro y de los asuntos pendientes o por resolver también de cada miembro, como si fuera una especie de sumatoria que en algunos momentos parece promediarse y estabilizarse y en algunos momentos parece desordenarse un poco, y ahí es donde emerge en algún miembro del sistema una dolencia o una enfermedad o alguna patología o alguna característica comportamental o de personalidad, etcétera, etcétera, desde cosas entendidas como negativas, como lo que acabo de nombrar, hasta cosas positivas como cualidades, habilidades o la elección de una cierta profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta fundamentalmente que nosotros en psicogenealogía observamos tres áreas grandes. Lo que la mayoría de las personas conoce de esto, que es el árbol genealógico, que lo llamamos genograma, o genosociograma, cuando además le incluimos los aspectos vinculares y de relacionamiento entre las personas. Ahí ya se vuelve un estudio un poquito más complejo. También miramos una etapa que se conoce como proyecto sentido gestacional, que es todo lo que está relacionado a la concepción desde un tiempo antes, todo el proceso gestacional, el parto y hasta unos años después, o sea, los primeros años de vida de la persona. Todo ese paquete es súper importante porque determina muchos aspectos del futuro comportamiento de ese individuo. Y miramos también, por supuesto, la historia de vida de cada uno, o sea, la bitácora o la autobiografía o la línea de espacio-tiempo donde uno desarrolla su propia vida, porque los hechos que nos suceden son siempre para nosotros significativos. Algunos nos marcan, otros nos potencian, algunos nos habilitan y otros nos inhiben un poco. Ahora, muchas veces hay contenido, como tú planteabas recién, que funciona a nivel inconsciente. Entonces, la manera de ir a buscar ahí es primero conocer cómo funciona eso. Y lo inconsciente, principalmente, y para simplificarlo y resumirlo un poco, trabaja con símbolos y con alegorías.
Entonces, para comunicarnos con nuestro inconsciente, podemos utilizar herramientas que aprovechan esa potencia y manejan lo simbólico y lo alegórico, la parábola, la metáfora, como herramientas de llegada a lo inconsciente. Como tú sabes, no muy diferente del psicoanálisis, no muy diferente de algunos aspectos de disciplinas complementarias e incluso de algunas más tradicionales. No nos alejamos mucho del concepto de la medicina, que observa también la importancia de lo transgeneracional, especialmente la psiquiatría. O sea que nos movemos en un ámbito que en realidad tiene un trasfondo profundamente científico, aunque tenga una apariencia más holística, tiene una base totalmente técnica. Y la regla general, que es lindo compartirla con el público, es básicamente si hay algún contenido inconsciente que no está bien alineado, hace ruido en forma de síntoma, sea psíquico, sea físico, sea psicoemocional, sea funcional, pero si algo necesita ser revisado, va a haber algún tipo de patología o síntoma. Ese es nuestro timón. Ahí ya sabemos que hay que ir a revisar a lo inconsciente, tenemos las herramientas para hacerlo, principalmente esas tres: genograma, historia de vida y proyecto sentido gestacional. Bien. ¿Y cuáles son los mecanismos de las herencias transgeneracionales? Genial. La ventaja de las buenas preguntas es que invocan buenas respuestas, así que vamos a tratar de que se cumpla esa premisa. Bueno, en psicogenealogía reconocemos varios mecanismos, pero vamos a sintetizar en los tres principales o fundamentales, que son la repetición. Creo que todos lo conocemos muy bien porque son esas situaciones o eventos o circunstancias que se nos vuelven a generar una y otra vez en el tiempo, donde a veces cambia el escenario, cambian los actores, cambia algún detalle de la obra, pero el guión principal, el corpus de la obra es el mismo. O sea, nos vuelve a suceder lo mismo en otro lugar, con otras personas, pero esa sensación de esto ya lo viví y ¿por qué tengo que pasar de nuevo por lo mismo? Creo que muchos se van a identificar con este Es muy mecanismo. familiar, muy familiar. Lo conocemos muy bien porque es parte de nuestro devenir, de nuestro desarrollo humano inevitablemente. Y bueno, ese es el mecanismo de repetición, que es muy evidente. Después está el mecanismo de identificación, que es un mecanismo donde uno, sin darse cuenta, y sobre todo lo articulamos en la infancia, por eso es tan importante estos conceptos para la educación inicial, tenerlos en cuenta, incorporarlos dentro de lo que son las dinámicas educativas primarias, el concepto donde la persona se identifica con figuras, principalmente de su sistema familiar. Entonces empieza a copiar actitudes, hábitos, modos, intereses, etcétera, de alguna figura con la cual siente determinada simetría, determinada configuración en común. No voy a extenderme mucho en eso, pero a veces por tener el mismo nombre, por tener una fecha de nacimiento muy cercana al otro, por ser parecido físicamente. Bueno, hay muchos elementos de lo natural, de lo cotidiano, que nos pueden llevar a provocar una identificación con alguien, con una figura, y que entonces arrastremos de ahí, bueno, mucho condicionamiento, mucha historia inconclusa, mucho asunto pendiente, consciente e inconsciente, y que, bueno, algunos nos van a generar un porvenir más fluido y otros nos pueden obstaculizar un poquito, y generar incluso repeticiones en nombre de... Y tenemos el tercer mecanismo, que es un poquito más complejo, que es el de proyección. El mecanismo de proyección es casi el complemento de la identificación. Es donde yo vuelco en otro aspectos no reconocidos o no resueltos de mi propio inconsciente, o vuelco en una persona expectativa que correspondía con alguna figura. Voy a aclararlo un poquito. Por ejemplo, es muy común que si estamos en pareja, tengamos sobre nuestras parejas, si está este mecanismo activo, pretensiones que en realidad corresponden a cositas que no terminaron de quedar del todo resueltas con nuestro padre, nuestra madre. O sea, nuestras figuras parentales van a parar un montón de cosas no resueltas a veces a otras figuras que
bueno, sin tener una relación directa con ellos, terminan siendo depositarios de una proyección. Básicamente con esos mecanismos nos andamos moviendo por la vida y, bueno, qué tan activos o no da cuenta de nuestra resolución interior o, bueno, la necesidad de trabajar un poco la observación consciente de lo transgeneracional para entender qué fuimos heredando de una generación a otra y cómo darle finalmente una resolución favorable para todos. Bien, y después que observamos todos esos mecanismos y todas esas cuestiones que nos vienen desde el sistema familiar, ¿qué hacemos? La gran pregunta, ¿no? Sí, bueno, la tentación va a ser salir corriendo, pero lo que tenemos que saber es que los asuntos no resueltos corren rápido también y suelen acompañarnos, es muy difícil escapar, entonces conviene tener una actitud de encuentro. El conflicto, el síntoma, la dolencia, la enfermedad, debe ser entendido como un mensajero y no como un enemigo. Entonces, saber descifrar cuál es el mensaje oculto en el síntoma, cuál es el mensaje no dicho, qué es lo inconcluso, dónde está el excluido, dónde está el nudo, lo que Freud llamaba la novela familiar, o Anceline Schutzenberger, una autora vital en psicogenealogía, llama el drama familiar, dónde está ese nudo central y en realidad de qué dolor nos está hablando, para poderlo transformar amorosamente desde la actitud ética, y eso es el 51% de la realización terapéutica en este tipo de camino. El aceptar el síntoma, que no significa sufrirlo, no significa adorar el síntoma, no es transformarlo en un ídolo de barro, sino entenderlo, sentarnos como quien se tomara un café con su propio cuerpo o con su psique y dijera, bueno, contame cuál es el problema, contame qué es lo que te está aquejando. Y interpretar eso se hace también a través de lo simbólico. Eso es el 51%. Hay maneras de hacerlo terapéuticas, que sería muy parecido a lo que es un psicoanálisis, casi siempre es uno a uno, un terapeuta con un consultante, en una dinámica de charla, de interacción clásica, y después hay herramientas un poco más complejas, grupales, o un poco más simbólicas, como los actos simbólicos, que son acciones que uno puede realizar tratando de impactarle a lo inconsciente con una renovación en ese binomio dato y emoción, que a nuestro cerebro le gusta tanto guardar la información así, ese binomio dato y emoción donde hay un dato que es ya desactualizado, inconveniente o portador de síntomas, y una emoción que lo sustenta, que lo sostiene o que lo alimenta. Cuando uno hace una acción que pega en ese casamiento, dato y emoción, a veces logra cambiar el dato o cambiar la emoción, y tanto sea que cambie la emoción o cambie el dato, el otro aspecto se va a tener que modificar también, y por lo tanto ahí se puede dar una cierta liberación. Es una de las herramientas. Se me ocurrió comentar esa que es muy curiosa y que mucha gente ya la conoce, tiene una cierta difusión, puede ser interesante nombrarla. Además tiene una interesante relación con todo lo que es neurociencias y todo lo que abarca este conocimiento del cerebro que en las últimas décadas como que se está promoviendo mucho, ¿no? También en la cumbre tenemos invitados que van a hablar sobre eso, porque cuando nosotros en nuestra formación no hemos abordado este tema, pero cuando conocemos cómo funciona el cerebro, como que aceptamos todo esto que estás diciendo de otra forma y buscamos la manera de impactarlo como para ir, bueno, mejorando nuestra manera de vida, ¿no? Porque todo apunta a eso, al bienestar. Y ahora lo que se me ocurría preguntarte, tú ya mencionaste muchos aspectos que podemos considerar en el análisis transgeneracional, como la concepción, el nacimiento, las relaciones entre los miembros,
las leyes, el orden, y el nombre, habías dicho también, y me gustaría que nos comentaras sobre la elección de la profesión, que tiene que ver con la psicogenealogía. Sí, exacto. Bueno, tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias, que hay que darlas, no son malas, porque no es tan polar, no es bueno o malo, pero lo interesante es que desde la visión psicogenealógica, la elección de nuestra profesión no es tan libre, no es tan eh, fluida como nosotros creemos, no es tanto un producto de nuestro libre albedrío en pleno ejercicio, sino más bien una necesidad que se hace símbolo. La buena noticia es que a medida que nos vayamos dando cuenta cada vez más y mejor de dónde viene eso y qué necesidad cubre, qué es lo que está reparando, qué sentido tiene. La palabra sentido es la vedette en nuestro trabajo. ¿Cuál es el sentido de nuestra profesión? Ahí sí empezamos a recuperar un poco más de conciencia plena y por lo tanto de asertividad, éxito, plenitud y expansión en aquello que sea que hagamos. Entonces nuestras profesiones normalmente, a través de la simbología, no de la realidad, a través de la simbología, están compensando normalmente alguna necesidad descubierta, alguna necesidad, alguna carencia, algún quiebre de nuestro transgeneracional, es decir, de nuestro sistema y que tiene que ver con los anteriores, es decir, nuestros antepasados o ancestros. Por ejemplo, ¿no? Porque creo que en esto el ejemplo va a ser más ilustrativo que las palabras de explicación. Si en nuestro sistema familiar hay docentes, habría que tener en cuenta si acaso en las generaciones anteriores no hizo falta, no hizo mucha falta, por ahí en tono de carencia o en tono de conflicto, educación, información o contención, porque el docente también contiene, no es solamente educación lo que provee, sino a través del ejemplo, a través de la escucha, a través del tiempo dedicado a, es una especie de cuidado en algunos aspectos muy parecido al materno o al paterno. Entonces, podemos tener en cuenta que a lo mejor ayuda también a cubrir una necesidad anterior en nuestro sistema familiar. Si tenemos, por ejemplo, policías o militares o personas que tienen mucho que ver con la disciplina, el símbolo va a cubrir más bien una figura paterna, de protección, de autoridad, de límite. Y si tenemos, por ejemplo, en el sistema familiar escribanos, entonces podemos pensar que hace falta restaurar la fe, porque lo que hace el escribano es dar fe, y la simbología se va a transformar en algo muy caprichoso a veces. También puede ser que haya habido historias de estafas, de gente mal asesorada, donde le hubiera venido bien la actividad o la sabiduría de un notario que hubiera podido resolver algo que como no se consiguió en ese momento, como no se pudo hacer bien, generó algún tipo de pérdida, conflicto, shock, duelo en el sistema familiar. Puede haber gente con carencias de alimentos, donde encontramos profesiones como nutricionistas, almaceneros, mayoristas de alimentos, hay que buscar familias que pasaron hambre. Es muy común en las familias que emigraron, y bueno, en Sudamérica tenemos vastos ejemplos de esto. Es muy común que haya personas que se dedican a la aduana, al comercio exterior, o que son pilotos de avión, o capitán de barco, o tripulación de algún medio de transporte, o que se dedican al transporte. Es como si nuestro inconsciente tratara de expresar la solución simbólica al conflicto original a través de lo que hacemos. Sé que para alguna persona a la que este concepto le resulte muy novedoso puede resultar llamativo, pero bueno, en lo técnico hay un fundamento ampliamente desarrollado y les puedo asegurar que si uno hurga en su propia historia personal, enseguida encuentra conexiones entre la profesión o a lo que se dedica, hobbies incluidos, intereses personales y asuntos vividos por el pasado familiar, pero fácilmente. Sí, sí.
totalmente de acuerdo, puedo dar fe en lo que estás diciendo, porque bueno, lo viví de esa forma cuando comencé a incursionar en la psicogenealogía, inmediatamente pude establecer esas relaciones y contactar con todas esas realidades de las que estás hablando. Por eso me gusta que participes de esta cumbre, porque en realidad creo que es muy necesario ese conocimiento que nos viene de mirar a nuestras generaciones y a nuestros orígenes. La verdad que sí, que de pronto en algún momento uno puede decir, pero qué raro, ¿no? Pero después que empieza a incursionar en eso se da cuenta realmente de todos los condicionamientos y las implicancias que ha tenido en nuestra vida. Y ahora yo te haría esta pregunta. ¿Existe alguna forma o alguna sugerencia que nos des para aplicar esto en el aula? ¿Qué te parece de qué forma podemos nosotros, sin profundizar, porque este es un trabajo que requiere profundización, pero considerando estos aspectos que nos has dicho, ¿habría algún tipo de sugerencia de tu parte como para que como docentes podamos aplicarlo en las aulas? Sí, por supuesto, y me parece un broche genial para esta información porque si algo no se vuelve fácilmente aplicable, empieza a diluirse en el mar de la suposición y de la especulación, y entonces está bueno cristalizarlo. Es como hacer un curso de cocina y no hornear nada, ¿no? Es como uno quiere probar algo. Entonces, sí, yo podría comentar la utilidad que tiene. Por supuesto que esto hay que adecuarlo a la edad de la persona, ¿no? Pero todos podemos aprender a interesarnos en el pasado, no como, eh, no como objetivo, no como horizonte, porque nuestro horizonte, nuestro destino es hacia adelante. Entonces, usar el pasado como ética, como respaldo, como fuente de información, como entendimiento para que la propulsión hacia adelante sea mejor. Y eso se puede hacer generando una apreciación de valor en los pequeños, en los preadolescentes, en los adolescentes o incluso en las personas más adultas, mostrándoles el valor del pasado como ética, como fundamento, como respaldo de su propia realidad, porque no venimos, los seres humanos somos mamíferos, no nacemos de un huevo mágico. Entonces yo tengo que honrar y agradecer a mis ancestros porque esa es la manera de habilitarme el uso pleno de mi potencial. Me dignifica a mí reconocer a los anteriores. Es un acto hasta tenido de cierto supuesto egoísmo, ¿no? Pero un egoísmo sano. Entonces, enseñar valores, inculcar la importancia de lo transgeneracional desde la temprana edad sin exacerbar o sin exagerar el valor que tiene, poniéndolo en su centro. Construir el árbol genealógico es algo accesible desde los pequeños. Hay cuadernos para las familias que tienen un recién nacido donde hay dibujitos muy simples de un genograma básico y ponen los nombres de los padres, los abuelos, pero si eso se continúa y uno empieza a volcar tratando de no juzgar, esto es fundamental, no emitir juicios, pero incorporar las pequeñas historias de cada uno de esos miembros del sistema familiar solo como hechos. A este abuelo vivió esto, este otro abuelo vivió acá. Esa información restaura el pasado, lo vuelve digno, le quita el halo de misterio, le quita el halo de juicio, de bien o mal, esa polaridad excesiva que nos hace comportarnos de una manera tan estructurada. Después perdemos un montón de habilidades que son del hemisferio derecho a causa de tanto hincapié en el hemisferio izquierdo. Entonces, incorporar un poco la vivencia de los antepasados como fundamento de la realidad personal nos ayuda a aceptarla, y entonces ahí somos dueños y un dueño puede transformar su pertenencia. Un inquilino no puede modificar mucho una propiedad, pero un dueño sí. ¿Y cómo me adueño de mi propiedad? Conociéndola detalladamente. Entonces, desde pequeño puedo conocer algunas cosas acorde a mi entendimiento, a mi nivel de madurez, que eso es individual. Hay una generalidad, pero es individual. Y después, a medida que la persona va desarrollándose o va ganando años de experiencia en la vida, se le puede ir aportando herramientas o elementos cada vez más técnicos.
Pero, por ejemplo, un portarretrato familiar, la confección de un portarretrato familiar, la recuperación de los pequeños rituales de reunión familiar, si es posible, ¿no? Hasta donde es posible, pero por lo menos en la reunión, aun cuando es fragmentada, cuando son familias que han vivido separaciones o que son familias monoparentales, etc., la no exclusión del ausente. Si papá no está, si mamá no está, si el abuelo no está o alguien falleció, Ujú, nombrarlo, ujú, tratar de nombrarlo desde un lugar ético, ujú, no juzgar. Simplemente ese cuidado es absolutamente sanador, porque cuando uno excluye, indirectamente le está diciendo al niño, al adolescente, al joven, hay una parte de ti que está mal, hay una parte de ti que es tóxica, hay una parte de ti que es fea, porque tú vienes de todo ese árbol. Entonces, si a un niño yo le digo, no hablemos del abuelo, porque el abuelo, le estoy diciendo, hay un porcentaje en ti que es sombrío, que está mal. ¿Y qué resentir le puede generar eso? Es impredecible. ujú. Sí, creo que pasa por la conciencia, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de eso y preferimos, bueno, dejar en secreto o no hablar de algunas cuestiones, eso es como cultural, pero si de a poco vamos tomando esa iniciativa que también tiene que ver con la empatía, ¿no? Y el reconocimiento del lugar del otro, de la importancia que estamos aquí porque existieron esas personas que nos dieron lugar, bueno, creo que de a poco vamos haciendo camino. Es todo muy profundo, pero es como que cuando vos decías una frase muy, muy interesante, yo pensaba en esa frase que tiene que ver con una, que dice que si uno no sabe nada de su historia, no, es como que no sabe nada, es como que la hoja no diera valor al árbol de donde ha surgido, ¿no? Que creo que tenemos que valorar toda esa historia y ese bagaje que tenemos familiar y aprender o comprender y comprender todo lo que nos ha dejado y aprender a vivir nuestra vida propia, digamos, basado en todo esto que hemos aprendido de nuestra familia, de todas las generaciones que también han tenido que sufrir algunas circunstancias bastante difíciles, ¿no? De a poco vamos como liberando eso y pasando a una nueva forma de ver nuestra propia vida y la de los que vienen. Creo que eso es como lo más importante y la educación juega un papel muy importante en todo esto. Mm. Yo me animaría a decir, eh, hay algunos, los hay quienes se conforman con la harina y eso se pierde el beneficio del pan. Sí, sí, la verdad, la verdad. Bueno, Lauro, la verdad que muy agradecida con toda tu sabiduría compartida y me gustaría que pudieras sintetizar en 2 o 3 ideas todo esto tan amplio que nos has compartido. ¿Qué te parece? Como dejar algunos puntos como para tomar en cuenta y seguir avanzando, ¿no? En nuestro autoconocimiento. Desafiante y bonito, me encanta. Bueno, animarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos, fundamental. No creer en los límites impuestos, en los límites heredados, en los límites eh, intuidos por una realidad que en verdad es mucho más generosa cuando uno mismo se permite el acto valiente del intento. A mí me gusta decir una frase que es, el logro es el intento. El que no intenta no logra, y el que intenta puede que logre, y si no logra, igual logra porque expande su realidad. Y creo que ese es un lindo concepto. El segundo concepto que puedo compartir es, ya está, más allá de las creencias personales o individuales que cada uno tenga, en la Biblia ya dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y creo que si lo interpretamos de la manera correcta quiere decir, solo honrando el legado puedes acceder a él. Entonces,
no se refiere a venerar, no se refiere a dejar de lado nuestras emociones, no se refiere a dejar de ser simplemente humanos, sino a entenderlos también como personas, como individuos sintientes, como seres en desarrollo igual que cualquiera de nosotros, y eso nos acerca y eso nos humaniza. Y entonces mi tercer concepto, no sé si puede ser así, es tratar de dejar que nuestros ojos vean, que nuestros sentidos perciban, que nuestras orejas o nuestros oídos escuchen, pero sobre todo pensar con el corazón y sentir con la cabeza también. Quiero decir, en el símbolo oriental del yin y el yang, los dos se complementan, no prima uno sobre el otro, están en constante movimiento. Y uno tiene a su vez algo del otro respectivamente. Entonces, pensar con la cabeza es lo normal. Pero ¿qué pasa si yo también pienso con el corazón? ¿Y qué pasa si yo siento con el corazón? Es lo normal, pero ¿qué pasa si yo siento con la cabeza también? Entonces, si logro esa boda mística, probablemente pueda dar un paso más que ya no va a ser tan dual, ya no va a ser tan izquierdo-derecho, blanco y negro, frío-calor, arriba-abajo, va a ser un tercer estado de equilibrio que es lo que al fin y al cabo todos deseamos y que algunos llaman la felicidad o la plenitud o la realización. Bien, bien. Sí, el bienestar, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por estos conceptos, siempre con tanta sabiduría, Laura. Yo estoy sumamente agradecida y una última cosita que te iba a pedir es que nos dijeras cuál es la forma de seguir en contacto contigo. Vamos a tener nosotros tu video y también vamos a tener los links a tus redes, pero me gustaría también que contaras algunas de las actividades que estás haciendo, porque tenés una presencia importante en las redes, en los medios de comunicación. Entonces, capaz que, bueno, agradezco todo esto tan lindo que nos has dicho, especialmente dirigido a seres tan queridos como son los maestros, los docentes, los profesores, los educadores tan importantes en nuestra vida, ¿no? Y que a veces sentimos como que hay muchas cosas perdidas y no nos damos cuenta de cuántas cosas todavía tenemos por ganar. Así que me gustaría que en el final nos dijeras eso, cómo podemos seguir el vínculo contigo. Bueno, perfecto. Desde luego que están todos invitados. Alguien dijo alguna vez y se escribió por ahí que los seres que alguna vez toman contacto entre sí permanecen por siempre en contacto. Así que siempre es bueno mantener una puerta abierta a esa realidad. Mi principal fuente de difusión, o como tú bien dijiste, si bien tengo presencia por ahí en las redes, o a mí me gusta mucho participar de diferentes medios, pero la página web es el que creo que centraliza de alguna manera todo y por donde pueden ponerse en contacto, leer algo más, ver algún vídeo que hay publicado, materiales, bueno, seguir avanzando si les interesa o les da curiosidad un poco el tema de la psicogenealogía o las cosas que estuvimos charlando. Y mi página web es muy simple. Uh-huh. Laura Alonso. lauralonso.com. Bien, ¿sabés qué estaba pensando? Que me gustaría también que contaras para el mundo, porque nosotros estamos en Uruguay, y a pesar de que tú sos argentino, pero también compartís muchas cosas de nuestra tierra, que contaras esta expansión de la psicogenealogía evolutiva en el mundo, porque me parece que es algo muy interesante y que no es caprichoso, ¿no? Por algo se está dando de la forma que se está dando. Bueno, estoy muy contento. En muy buen momento viene tu comentario, porque la Escuela de Psicogenealogía Evolutiva, que es la que represento, es la que agrupa este conocimiento y a las personas que estamos compartiendo esta rama en particular, está teniendo un crecimiento y una expansión muy, muy positiva, y estamos trabajando en diferentes países. La matriz es aquí en Uruguay, algo que realmente es como el corazoncito de esta técnica, desde donde estamos haciendo un esfuerzo grande para que la difusión llegue bueno, hacia los países que puedan recibir esto, las personas en realidad que puedan recibir esto con interés.
Y bueno, tenemos presencia en varios países, la escuela ya viene desarrollando desde hace unos años actividades en Chile, en Argentina, más recientemente, en Perú, que en Perú en el año 2016 el Instituto Nacional de Salud del Perú nos dio un reconocimiento interesantísimo y fue coorganizador de nuestras actividades allí. Durante todo el año 2016 se hicieron 4 instancias, en 4 momentos del año desarrollamos formaciones allí, y bueno, fue un reconocimiento sin precedentes en esta materia que generó realmente un antes y un después. Y ahora la escuela está también desarrollando actividades en Brasil. Tenemos Estados Unidos, se incorporó hace un mes, estamos este año viajando para allí para hacer algunas cositas de formación y unos cursos. Así que sigue la expansión de la escuela. Bueno, tú formas parte de eso, así que me imagino que compartimos esta alegría de ver cómo florece algo que creo que lo hemos sentido como tan bueno y tan positivo, y entonces compartirlo se vuelve una necesidad y yo diría que hasta un compromiso, una responsabilidad. Sí, sí, sí. La verdad que es una emoción muy grande pertenecer y cada vez que se publica alguna noticia como esa, bueno, como que no me arrepiento de estar, de formar parte, no, sino que me doy dando cuenta que qué importante es poder difundir todo esto, ¿no? Y qué bueno que tengas esa disposición de seguir compartiendo, de seguir tan generosamente dando esta oportunidad para vivir mejor, para crecer más laboralmente, profesionalmente, personalmente y en todos nuestros ámbitos. La verdad que muchas gracias, Lauro. Bueno, el agradecido soy yo. Este encuentro es justamente, bueno, un abrazo más con esta fraternidad del crecimiento humano. Uh -huh.